Liber Novus. Carl Jung es ampliamente reconocido como una de las principales figuras en el pensamiento occidental moderno, y su trabajo continúa dando lugar a controversias. Jugó un papel crítico en la formación de la psicología, la psicoterapia y la psiquiatría modernas. Una enorme cantidad de psicólogos analíticos en todo el mundo trabaja bajo su ala. Su obra ha impactado más intensamente, sin embargo, fuera de los círculos profesionales. Jung y Freud son los nombres en los que la mayoría de las personas piensa primero en relación con la psicología. Sus ideas se han visto ampliamente diseminadas en las artes, las humanidades, el cine y la cultura popular. Jung es también ampliamente recordado como uno de los inspiradores del movimiento New Age. No obstante, es sorprendente darse cuenta de que el libro que ocupa el centro de su obra, y en el cual trabajó por más de 16 años, se publica recién ahora. Deben existir pocas obras inéditas que hayan ejercido tales efectos de largo alcance sobre la historia social e intelectual del siglo XX como el Libro Rojo o Liber Novus, Libro Nuevo, concebido por el propio Jung para incluir el núcleo de sus obras posteriores. Ha sido comúnmente reconocido como la clave para comprender la génesis de esas obras. Sin embargo, más allá de unos pocos atisbos tentadores, ha permanecido inasequible para el estudio. Las primeras décadas del siglo XX vieron un gran número de experimentaciones en literatura, en psicología y en el campo de las artes visuales. Muchos escritores intentaron deshacerse de las limitaciones de las convenciones representativas para explorar y describir la gama completa de las experiencias internas, sueños, visiones y fantasías. Experimentaron con nuevas formas y utilizaron las antiguas de manera novedosas, desde la escritura automática de los surrealistas a las ilusiones góticas de Gustav Meyrink. Distintos autores establecieron contacto, o más bien, se toparon con las investigaciones de algunos psicólogos que estaban llevando a cabo exploraciones similares. Artistas y escritores colaboraron para probar nuevas formas de ilustración y de tipografía, nuevas configuraciones de textos e imágenes. Los psicólogos intentaron superar las limitaciones de la psicología filosófica y comenzaron a aventurarse en los mismos terrenos que los artistas y los escritores. Aún no se habían establecido límites claros entre literatura, arte y psicología. Escritores y artistas tomaban prestado de los psicólogos y viceversa. Un considerable número de psicólogos, tales como Alfred Binet y Charles Richet, escribieron obras dramáticas y de ficción, frecuentemente bajo seudónimos, cuyos temas reflejaban los de sus obras científicas. Gustav Fechner, uno de los fundadores de la psicofísica y la psicología experimental, escribió acerca de la vida anímica de las plantas y respecto de la Tierra como un ángel azul. Mientras tanto, escritores tales como André Breton y Philippe Saupault leían asiduamente y recurrían a las obras de investigadores psíquicos y psicólogos de lo anormal, tales como Frédéric Myers, Theodore Flournoy y Pierre Janet. W. B. Yeats echó mano de una escritura automática espiritista para componer una psicosmología poética en A Vision. Se buscaban en todas partes nuevas formas con las cuales descubrir y describir las realidades de la experiencia interior, a la saga de una renovación espiritual y cultural. En Berlín, Hugo Ball señaló: el mundo y la sociedad, en 1913, lucían así. La vida está completamente confinada y encadenada. Prevalece una especie de fatalismo económico. Cada individuo, se resista o no, tiene asignado un rol específico y con él sus intereses y su carácter. La Iglesia es vista como una fábrica de redención, de poca importancia. La literatura como una válvula de seguridad. La cuestión más candente día y noche es: ¿existe en algún lugar una fuerza lo suficientemente poderosa como para poner fin a este estado de situación
Y si no la hay, ¿cómo se puede escapar de él? Fue en el contexto de esta crisis cultural que Jung concibió la idea de emprender un extenso proceso de autoexperimentación, cuyo resultado fue el Liber Novus, una obra de psicología con forma literaria. Hoy ya ha sido establecida una división entre psicología y literatura. Abordar el Liber Novus hoy en día es lidiar con una obra que solo pudo haber emergido antes de que la separación hubiese sido firmemente instituida. Su estudio nos ayuda a entender cómo es que la división tuvo lugar, pero antes debemos preguntarnos, ¿quién era Carl Gustav Jung? Jung nació en Kessel, en el lago de Constanza, en 1875. Su familia se mudó a Laufen, a orillas de las cataratas del Rin, cuando tenía 6 meses de edad. Fue el hijo mayor y tuvo una hermana. Su padre era pastor de la Iglesia Reformada Suiza. Hacia el fin de su vida, Jung escribió un libro de memorias titulado De las primeras experiencias de mi vida, luego incluido considerablemente editado en Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Jung narró aquellos eventos significativos que llevaron a su vocación psicológica. Estas memorias, con el foco de la atención colocado en los sueños, las visiones y las fantasías más reveladoras de su infancia, pueden ser vistas como una introducción al Liber Novus. En el primer sueño, él se encuentra a sí mismo en una pradera con un agujero en el suelo, guarnecido con piedras. Descubre unos escalones, desciende al agujero y se encuentra con una habitación. Allí hay un trono dorado con lo que parece ser un tronco de árbol de piel y carne, con un ojo en la parte superior. En ese momento escucha la voz de su madre exclamar que este era el comehombres. No estaba seguro respecto de si lo que ella quería decir era que esta figura realmente devoraba niños o que era idéntica a Jesucristo. Esto afectó profundamente su imagen de Jesucristo. Años después comprendió que esta figura era un pene y más tarde aún que era de hecho un falo ritual y que el escenario era un templo subterráneo. Llegó a ver este sueño como una iniciación en los secretos de la tierra. En su infancia, Jung experimentó un cierto número de alucinaciones visuales. Parece haber tenido además capacidad de evocar imágenes voluntariamente. En un seminario de 1935 recordó un retrato de su abuela materna que cuando niño observaba hasta que lograba ver a su abuelo bajando las escaleras. Un día soleado, cuando tenía 12 años, Jung estaba cruzando la plaza de la catedral en Basilea, admirando el sol brillar en el techo de azulejos de la catedral recientemente restaurado. Sintió entonces que se avecinaba un pensamiento terrible, pecaminoso, y lo hizo a un lado. Permaneció en un estado de angustia por varios días. Finalmente, luego de convencerse a sí mismo de que era Dios quien quería que él tuviese ese pensamiento, tal como había sido Dios quien había querido que Adán y Eva pecasen, se permitió contemplarlo y vio a Dios en su trono arrojando un todopoderoso excremento sobre la catedral, que demolía el techo nuevo y lo aplastaba. En conjunción con esto, Jung tuvo una sensación de beatitud y alivio tales como nunca antes había experimentado. Sintió que era una experiencia del Dios viviente inmediato que se alza omnipotente y libre por encima de la Biblia y la Iglesia. Se sintió solo frente a Dios y sintió además que su auténtica responsabilidad entonces comenzaba. Comprendió que aquello de lo que su padre carecía era precisamente una experiencia de esa clase, directa e inmediata del Dios viviente que se encuentra fuera de la Iglesia y la Biblia. Este sentimiento de ser un elegido terminó en una desilusión definitiva con la Iglesia en ocasión de su primera comunión. Lo habían convencido que esta sería una gran experiencia. En lugar de eso, nada. Concluyó, para mí no era una religión, era la ausencia de Dios. La Iglesia era un lugar al cual yo no podía seguir yendo. Allí para mí no había vida, sino muerte. Jung comenzó a leer vorazmente por esos años y fue particularmente impactado por el Fausto de Goethe. Lo conmovió el hecho de que en Mefistófeles Goethe incorpora seriamente la figura del diablo.
De entre los filósofos lo impresionó Schopenhauer, que reconocía la existencia del diablo y les daba la voz a los sufrimientos y las miserias del mundo. Jung tenía la sensación de estar viviendo en 2 siglos y experimentaba una fuerte nostalgia por el siglo XVIII. Este sentimiento de dualidad tomó la forma de 2 personalidades alternativas, a las que él nombraba número 1 y número 2. Número 1 era el escolar de Basilea que leía novelas, y número 2 se dedicaba a reflexionar en soledad acerca de la religión, en un estado de comunión con la naturaleza y el cosmos. Él habitaba el mundo de Dios. Esta personalidad se sentía muy real. La personalidad número 1 quería verse libre de la melancolía y el aislamiento propios de la personalidad número 2. Cuando la personalidad número 2 aparecía, se sentía como si un espíritu muerto, hacía mucho pero perpetuamente presente, hubiese entrado en la habitación. No tenía un carácter definible. Estaba conectado con la historia, particularmente con la Edad Media. Para número 2, número 1, con sus falencias e ineptitudes, era alguien a quien había que soportar. Esta interacción recorrió toda la vida de Jung. Tal como él lo veía, todos somos así. Una parte de nosotros vive en el presente y la otra está conectada con los siglos. A medida que se acercaba el momento de elegir una carrera, el conflicto entre las 2 personalidades se intensificó. Número 1 quería dedicarse a la ciencia y número 2 a las humanidades. Jung tuvo entonces 2 sueños críticos. En el primero estaba caminando por un bosque oscuro a orillas del Rin. Llegó a un tumulto y comenzó a excavar, hasta que descubrió los restos de unos animales prehistóricos. Este sueño despertó su deseo de aprender más acerca de la naturaleza. En el segundo sueño estaba en un bosque y había distintos cursos de agua. Encontró un estanque circular rodeado de una densa maleza. En el estanque divisó una hermosa criatura, una enorme radiolaria. Luego de estos sueños se decidió por la ciencia. Para resolver la cuestión de cómo ganarse la vida, decidió estudiar medicina. Tuvo entonces otro sueño. Se encontraba en un lugar desconocido, rodeado de niebla, y avanzaba lentamente contra el viento. Estaba protegiendo una pequeña luz para evitar que se apagara. Vio una enorme figura, negra, amenazadoramente cercana. Se despertó y comprendió que la figura era la sombra producida por la luz. Llegó a la conclusión de que en el sueño número 1 era él mismo portando la luz, y en el número 2 lo seguía como una sombra. Tomó esto como una señal de que debía continuar con número 1 en lugar de mirar atrás hacia el mundo de número 2. En sus días universitarios, la interacción entre esas personalidades continuó. Jung se dedicó, además de sus estudios de medicina, a un intensivo programa de lecturas extracurriculares, en particular de las obras de Nietzsche, Schopenhauer, Swedenborg y escritos sobre espiritismo. Así habló Zaratustra de Nietzsche, le causó una gran impresión. Sentía que su propia personalidad número 2 se correspondía con Zaratustra y temía que ella fuese similarmente mórbida. Participó en una sociedad estudiantil de debate, la Sociedad Sofingia, y presentó conferencias sobre estos temas. Le interesaba particularmente el espiritismo, ya que los espiritistas parecían estar intentando utilizar medios científicos para explorar lo sobrenatural y para probar la inmortalidad del alma. La segunda mitad del siglo XIX fue testigo del surgimiento del espiritismo moderno, que se extendió a lo largo de Europa y América. Gracias al espiritismo se generalizó la inducción de estados de trance, con fenómenos concomitantes como el discurso en trance, la glosolalia, la escritura automática y la cristalomancia. El fenómeno del espiritismo llamó la atención de científicos de renombre, tales como Crookes, Zollner y Wallace. También interesó a diversos psicólogos, incluyendo a Freud, Ferenczi, Bleuler, James, Myers, Janet, Bergson, Stanley Holz, Schelling, Notzing, Moll, Dessoir y Richet y Fournoy. Durante el tiempo en que cursó estudios universitarios en Basilea, Jung tomó parte en sesiones de espiritismo junto con algunos compañeros de estudio.
en 1896 tuvieron una larga serie de encuentros con Helene Preiswerk, prima de Jung, que parecía tener condiciones de medium. Jung advirtió que durante los trances ella podía asumir diferentes personalidades y que él podía a su vez convocar esas personalidades por vía de la sugestión. Cuando aparecieron parientes muertos, ella se metamorfoseó completamente en esas figuras. Reveló historias de sus encarnaciones previas y articuló una cosmología mística representada en una mandala. Sus revelaciones espiritistas continuaron hasta que fue sorprendida intentando falsificar apariciones físicas y las sesiones fueron suspendidas. Al leer en 1899 Manual de Psiquiatría de Richard von Krafft-Ebing, Jung comprendió que su vocación se hallaba en la psiquiatría, que representaba una fusión de los intereses de sus dos personalidades. Tuvo algo así como una conversión a un marco científico natural. Luego de haber terminado sus estudios de medicina, tomó un puesto como médico asistente en el hospital de Burgloxley a fines de 1900. Este era un hospital universitario progresista dirigido por Eugen Bleuler. A fines del siglo XIX, numerosas figuras intentaron fundar una nueva psicología científica. Se sostenía que, de transformar la psicología en una ciencia mediante la introducción de métodos científicos, todas las variedades previas del entendimiento humano se verían revolucionadas. La nueva psicología fue anunciada como una promesa de nada menos que la concreción de la revolución científica. Gracias a Bleuler y a su predecesor Auguste Forel, la investigación psicológica y la hipnosis jugaron roles prominentes en el hospital de Burgloxley. La tesis universitaria de Jung se enfocó en la psicogénesis de los fenómenos espiritistas y cobró la forma de un análisis de sus sesiones con Helene Preiswerk, mientras que su interés inicial en el caso parecía radicar en la posible veracidad de sus manifestaciones espiritistas. En el curso de su trabajo, Jung estudió la obra de Friedrich Myers, William James y especialmente Theodor Flournoy. A fines de 1899, Flournoy había publicado un estudio sobre una medium, a quien llamó Helen Smith, que se volvió un bestseller. Lo que constituyó una novedad en el estudio de Flournoy fue el hecho de que hubiera enfocado su caso desde un ángulo puramente psicológico, como una vía para iluminar el estudio de la conciencia subliminal. El trabajo de Flournoy, Friedrich Myers y William James representaba un cambio de dimensiones críticas. Argumentaban que más allá de la validez de las presuntas experiencias espiritistas, ellas habilitaban una comprensión de largo alcance dentro de la constitución de lo subliminal y por ende dentro de la psicología humana como un todo. A través de esas experiencias, los médiums se convertían en sujetos importantes de la nueva psicología. Con este giro, los métodos utilizados por los médiums, tales como la escritura automática, los discursos en trance y la cristalomancia, fueron apropiados por los psicólogos y se convirtieron en herramientas fundamentales de investigación experimental. En psicoterapia, Pierre Janet y Morton Prince hacían uso de la escritura automática y la cristalomancia como procedimientos para revelar recuerdos ocultos e ideas fijas subconscientes. La escritura automática sacó a la luz sus personalidades y permitió que se pudiera dialogar con ellas. Para Janet y Prince, el objetivo de aferrarse a tales prácticas era la reintegración de la personalidad. Jung experimentó una influencia tan grande del libro de Flournoy que se ofreció a traducirlo al alemán, pero Flournoy ya tenía un traductor. El impacto de estos estudios es claro en la tesis de Jung, en la que él se aproxima al caso desde una perspectiva puramente psicológica. El trabajo de Jung estaba fuertemente modelado sobre la base de la obra De las Indias al planeta Marte, de Flournoy, tanto en lo concerniente al tema como en su interpretación de la psicogénesis de los relatos fantásticos espiritistas de Helene.
La disertación de Jung da cuenta además del modo en que él mismo utilizaba la escritura automática como un método de investigación psicológica. En 1902 se comprometió con Emma Rauschenbach, se casan y tienen 5 hijos. Hasta ese momento Jung había llevado un diario íntimo. En una de sus últimas entradas, fechada en mayo de 1902, escribió: «Ya no estoy solo conmigo mismo y solo puedo recordar artificialmente el espantoso y hermoso sentimiento de soledad. Este es el lado sombrío de la dicha del amor». El matrimonio determinó para Jung un alejamiento de la soledad a la cual estaba acostumbrado. En su juventud, Jung había visitado frecuentemente el Museo de Arte de Basilea y se había sentido particularmente atraído por las obras de Holbein y Böcklin, así como también por la de los pintores neerlandeses. Hacia el fin de sus estudios se ocupó de la pintura intensamente durante un año. Sus obras de este periodo eran paisajes en un estilo figurativo y demostraban habilidades técnicas altamente desarrolladas y una fina capacidad técnica. Entre 1902 y 1903, Jung abandonó su puesto en el hospital de Bourgogne y viajó a París para estudiar con el eminente psicólogo francés Pierre Janet, que estaba dando conferencias en el Colegio de Francia. Durante su estadía, dedicó mucho tiempo a pintar y visitar museos. Concurría frecuentemente al Louvre. Prestó particular atención al arte antiguo, antigüedades egipcias, obras del Renacimiento, Fra Angelico, Leonardo da Vinci, Rubens y Franz Holst. Adquirió pinturas y grabados y se hizo hacer copias de varias obras para la decoración de su nuevo hogar. Pintó tanto al óleo como con acuarelas. En enero de 1903 fue a Londres y visitó sus museos. Allí prestó particular atención a las colecciones egipcias, aztecas e incas del Museo Británico. A su regreso tomó un puesto que había quedado vacante en el hospital de Bourgogne y se dedicó a investigar el análisis de las asociaciones lingüísticas en colaboración con Franz Ricklin. Junto con varios colaboradores llevaron adelante una extensa serie de experimentos que sometieron luego a un análisis estadístico. Las bases conceptuales de los primeros trabajos de Jung se encuentran en las obras de Flournoy y Janet, que él trató de integrar con la metodología de investigación de Wilhelm Wundt y Emil Kraepelin. Jung y Ricklin utilizaron el experimento de asociación diseñado por Francis Galton y desarrollado en el campo de la psicología y la psiquiatría por Wundt, Kraepelin y Gustav Aschenberg. La meta del proyecto de investigación estimulado por Bleuler consistía en proveer un medio rápido y confiable para el diagnóstico diferencial. Los miembros del equipo del hospital de Bourgogne fracasaron y no cumplieron con ese objetivo, pero quedaron impresionados por lo significativo de las alteraciones de reacción y los tiempos de respuesta prolongados. Jung y Ricklin sostuvieron que estas reacciones alteradas se debían a la presencia de complejos de estrés emocional, e hicieron uso de sus experimentos para desarrollar una psicología general de los complejos. Este trabajo estableció la reputación de Jung como una de las estrellas en ascenso de la psiquiatría. En 1906 aplicó su nueva teoría de los complejos al estudio de la psicogénesis de la llamada esquizofrenia y a la demostración de la inteligibilidad de las formaciones delirantes. Para Jung, como para un gran número de otros psiquiatras y psicólogos de esta época, tales como Janet y Adolf Meyer, la demencia no era algo completamente opuesto a la cordura, sino que se ubicaba en el extremo de un espectro. 2 años más tarde, él sostuvo que si empatizamos con los misterios de la persona enferma, la locura también revela su sistema y reconocemos en la enfermedad mental simplemente una reacción excepcional a problemas emocionales que no nos son ajenos. Jung estaba cada vez más desencantado a causa de las limitaciones de los métodos estadísticos y experimentales en psiquiatría y psicología. Presentó demostraciones hipnóticas
en la clínica ambulatoria del hospital de Burgosly, y esto lo llevó a desarrollar un interés en la terapia y en el uso del encuentro clínico como método de investigación. Alrededor de 1904, Bleuler introdujo el psicoanálisis en el hospital de Burgosly y entabló correspondencia con Freud para solicitarle asistencia en el análisis de sus propios sueños. En 1906, el propio Jung entró en contacto con Freud. Esta relación fue muy mitologizada. Surgió una leyenda freudocéntrica que ve a Freud y al psicoanálisis como las fuentes principales del trabajo de Jung, lo cual llevó a ubicar su obra en un modo completamente erróneo en la historia intelectual del siglo XX. Jung expresó su malestar respecto de ello en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en un artículo inédito escrito en la década de 1930, El cisma en la escuela freudiana, escribió: «De ninguna manera procedo exclusivamente de Freud. Tenía mi postura científica y la teoría de los complejos antes de conocer a Freud. Los maestros que influenciaron sobre todo en mí son Bleuler, Pierre Janet y Theodore Flournoy. Freud y Jung claramente provenían de dos tradiciones intelectuales diferentes y se vieron reunidos por intereses compartidos en el campo de la psicogénesis de los trastornos mentales y la psicoterapia. Su intención fue conformar una psicoterapia científica basada en la nueva psicología y a su vez basar la psicología en la investigación clínica exhaustiva de vidas individuales». Bleuler y Jung llevaron el hospital de Burgosly al centro del movimiento psicoanalítico. En 1908 fue creado el Anuario de Investigaciones Psicoanalíticas y Psicopatológicas, con Bleuler y Freud como editores en jefe y Jung como secretario de redacción. Debido a su recomendación, el psicoanálisis se ganó una audiencia en el mundo de la psiquiatría alemana. En 1909 Jung recibió un título honorífico de la Clark University por sus investigaciones acerca de la asociación. Al año siguiente se formó una asociación internacional psicoanalítica con Jung como presidente. Durante el periodo de colaboración con Freud, Jung llegó a ser uno de los principales arquitectos del movimiento psicoanalítico. Este fue para él un periodo de intensa actividad institucional y política. El movimiento se desarticuló debido al disenso y a los desacuerdos enconados. En 1908, Jung adquirió algo de terreno a la orilla del lago de Zúrich en Kuznach y construyó una casa donde viviría por el resto de su vida. En 1909 renunció al hospital de Burgosly para dedicarse a su consultorio privado, que estaba en crecimiento, y a sus intereses de investigación. Su retiro del hospital coincidió con un giro en sus áreas de investigación, que lo llevó al estudio de la mitología, el folclore y la religión, y a reunir una amplia biblioteca de trabajos especializados. Estas investigaciones culminaron en Transformaciones y símbolos de la libido, publicada en 1911 y 1912. Este trabajo puede ser visto como un retorno de Jung a sus raíces intelectuales y a sus preocupaciones culturales y religiosas. Lo apasionó la labor mitológica, a la cual encontró intoxicante. En 1925 recordó: «Me parecía que estaba viviendo en un asilo para enfermos mentales que yo mismo había creado. Andaba con todas estas figuras fantásticas, centauros, ninfas, sátiros, dioses y diosas, como si ellos fuesen pacientes que yo estuviese analizando. Leía un mito griego o negro como si un alienado estuviese contándome su anamnesis». El final del siglo XIX había sido el escenario de un estallido de erudición en las recientemente fundadas disciplinas de religiones comparadas y etnopsicología. Por primera vez fueron recopiladas, traducidas y sometidas a estudios históricos muchas fuentes primarias, en compilaciones tales como Los libros sagrados de Oriente, de Max Müller,
Para muchos estas obras representaban una importante relativización del punto de vista cristiano. En Transformaciones y símbolos de la libido, Jung diferenció dos clases de pensamiento. Siguiendo el ejemplo de William James, entre otros, Jung contrastó el pensamiento dirigido con el pensamiento fantasiado. El primero era verbal y lógico, mientras que el segundo era pasivo, asociativo e imaginativo. Del primero era ejemplo la ciencia, del segundo la mitología. Jung afirmó que los antiguos carecían de una capacidad para el pensamiento dirigido, una adquisición moderna. El pensamiento fantasiado aparecía cuando el pensamiento dirigido cesaba. Transformaciones y símbolos de la libido fue un extenso estudio del pensamiento fantasiado y de la constante presencia de los temas mitológicos en los sueños y la fantasía de los individuos contemporáneos. Jung reiteró la ecuación antropológica del prehistórico, el primitivo y el niño. Sostuvo que la elucidación del pensamiento fantasiado contemporáneo en los adultos serviría para arrojar luz al mismo tiempo sobre el pensamiento de los niños, los salvajes y los pueblos prehistóricos. En esta obra Jung sintetizó las teorías del siglo XIX respecto de la memoria, la herencia y lo inconsciente, y postuló un estrato filogenético para lo inconsciente todavía presente en cada ser humano, consistente en imágenes mitológicas. Para Jung, los mitos eran símbolos de la libido y representaban sus movimientos típicos. Utilizó el método comparativo de la antropología para reunir una vasta panoplia de mitos que luego sometió a una interpretación analítica. Más tarde denominó este uso del método comparativo amplificación. Afirmó que tenían que existir mitos típicos que se correspondían con el desarrollo etnopsicológico de los complejos. Siguiendo a Jacob Burckhardt, Jung denominó a tales mitos imágenes primordiales. Se le dio un papel central a un mito en particular, el del héroe. Para Jung, este representaba la vida del individuo que intenta volverse independiente y liberarse de su madre. Interpretó el motivo del incesto como una tentativa de retornar a la madre para renacer. Más tarde proclamaría este trabajo como índice del descubrimiento del inconsciente colectivo, a pesar de que el término en sí mismo sobreviniera un tiempo después. En una serie de artículos de 1912, el amigo y colega de Jung, Alphonse Maeder, sostuvo que los sueños tenían una función distinta de la del cumplimiento de los deseos, que era más bien una función de balance o compensatoria. Los sueños eran intentos de resolver los conflictos morales del individuo. Como tales, ellos no apuntaban simplemente hacia el pasado, sino que también preparaban el camino hacia el futuro. Lo que Maeder estaba haciendo era desarrollar el punto de vista de Flournoy acerca de la imaginación creativa subconsciente. Jung trabajaba líneas similares y adoptó las posiciones de Maeder. Para Jung y Maeder, esta modificación del concepto de sueño trajo aparejada una alteración de todos los demás fenómenos asociados con lo inconsciente. En su prefacio a la revisión de 1952, Jung escribe que la obra fue producida en 1911, cuando tenía 36 años, punto crítico que señala el comienzo de la segunda mitad de la vida, en la cual no pocas veces se produce una metanoia, una modificación de mentalidad. Agregó que era consciente de la pérdida de su colaboración con Freud y que se sentía en deuda con su esposa, que lo había apoyado. Luego de terminar su obra, comprendió la importancia de lo que implicaba vivir sin un mito. Alguien sin un mito es un desarraigado que no se halla sinceramente vinculado con el pasado, con lo ancestral, que siempre vive en él, ni con la sociedad humana actual. Describe más adelante: me sentía acosado a preguntarme muy en serio, ¿qué es el mito que tú vives? No podía dar una respuesta a esa pregunta, sino que tenía que confesarme que yo no vivía propiamente con un mito ni dentro de él, antes bien en una insegura nube de posibilidades de opinión, que en todo caso yo consideraba con creciente desconfianza. De ahí resultó, naturalmente, la resolución de aprender a conocer mi mito, y consideré que esa era la misión por antonomasia, pues me dije,
¿Cómo podría tener en cuenta frente a mis pacientes mi factor personal, mi ecuación personal, tan indispensable para el conocimiento del otro, si no tuviera conciencia de él? El estudio del mito había revelado a Jung su propia falta de mito. A continuación se comprometió a conocer su mito, su ecuación personal. Advertimos de este modo que la autoexperimentación que Jung llevó a cabo fue en parte una respuesta directa a las cuestiones teóricas surgidas de su investigación que culminaron en transformaciones y símbolos de la libido. En 1912, Jung tuvo algunos sueños significativos que no comprendió. Les concedió particular importancia a dos de ellos, los cuales, según él sentía, mostraban las limitaciones de las concepciones de Freud respecto de los sueños. A continuación, el primero. Estaba en una ciudad sureña, una calle ascendente con descansillos, angosta. Eran las 12 del mediodía, un sol radiante. Un viejo guardia austríaco o alguien similar pasa a mi lado ensimismado. Alguien dice, este es uno que no puede morir. Por cierto, murió hace 30 o 40 años, pero aún no se pudo descomponer. Me asombró mucho. Se acerca una curiosa figura, un caballero de porte poderoso, vestido con una armadura amarillenta. Parece sólido e inescrutable y nada lo impresiona. En su espalda lleva una cruz maltesa roja. Sigue existiendo aún desde el siglo XII y todos los días, entre las 12 y la 1 del mediodía, hace el mismo camino. Nadie se maravilla ante estas dos apariciones, pero yo me asombré desmesuradamente. Me abstengo de mis artes interpretativas. En cuanto al viejo austríaco, se me ocurre Freud. En cuanto al caballero, yo mismo. Íntimamente una voz exclama, todo está vacío y repugnante. Tengo que soportarlo. Jung encontró este sueño opresivo y desconcertante, y Freud fue incapaz de interpretarlo. Cerca de medio año después, Jung tuvo otro sueño. En aquel entonces soñé que estaba sentado con mis hijos en una habitación magnífica y copiosamente amueblada, un salón abierto con columnas. Estábamos sentados alrededor de una mesa redonda cuya tabla era una magnífica piedra color verde oscuro. De repente entró volando una gaviota, una paloma, y se sentó, ligeramente exaltada sobre la mesa. Exhorté a los niños a mantener silencio de modo que no ahuyentasen al bello pájaro blanco. De pronto este pájaro se transformó en una niña de aproximadamente 8 años, una pequeña niña rubia, y correteó jugando con mis hijos alrededor de los magníficos pasillos de columnas. Luego la niña se transformó repentinamente otra vez en la gaviota o paloma. Ella me dijo lo siguiente: solo en las primeras horas de la noche puedo transformarme en un ser humano, mientras el palomo está ocupado con los 12 muertos. Con estas palabras el pájaro salió volando y me desperté. En el libro negro 2, Jung observa que fue este sueño lo que lo decidió a embarcarse en una relación con una mujer que había conocido 3 años antes. En 1925 comentó que este sueño fue el inicio de la convicción interna de que lo inconsciente no solo consiste en material inerte, sino que había algo viviente allí abajo. Agregó estar pensando en el cuento de la tabla esmeralda, los 12 apóstoles, los signos del zodíaco, y así, pero que no podía extraer nada del sueño excepto la tremenda vivificación que experimentaba lo inconsciente. No conocía ninguna técnica con la cual pudiera llegar al fondo de esta actividad. No me quedaba más que esperar, seguir viviendo y prestar atención a mis fantasías. Estos sueños lo condujeron a analizar sus recuerdos infantiles, pero hacerlo no resolvió nada. Se dio cuenta de que necesitaba recobrar el tono emocional de la infancia. Recordó que cuando niño le gustaba construir casas y otras estructuras y retomó esa afición. Mientras estaba ocupado en esta actividad autoanalítica, continuaba desarrollando sus investigaciones teóricas. En el Congreso Psicoanalítico de Múnich, en septiembre de 1913, dio una charla acerca de los tipos psicológicos. Sostuvo que había 2 movimientos básicos de la libido:
extraversión, que orienta los intereses del sujeto hacia el mundo exterior, e introversión, en la cual los intereses del sujeto están dirigidos hacia el interior. De acuerdo con ello, propuso dos tipos de personas, cada una de las cuales se caracterizaba por la predominancia de una de estas tendencias. Las psicologías de Freud y Adler eran ejemplos del hecho de que las psicologías frecuentemente toman lo que es verdadero para su tipo como lo válido en general. De aquí que lo que se requería era una psicología que hiciera justicia a ambos tipos. Al mes siguiente, durante un viaje en tren hacia Schaffhausen, Jung experimentó una visión que se repitió 2 semanas después en el mismo trayecto, de Europa siendo devastada por una catastrófica inundación. Al referirse a esta experiencia en 1925 comentó: «Yo podría ser comparado a Suiza cercada por montañas y la inmersión del mundo con los restos de mis relaciones anteriores». Esto lo llevó al siguiente diagnóstico de su condición: «Pensé para mí mismo, si esto significa algo, es entonces que estoy extraviado y sin esperanzas». Luego de esta vivencia, Jung temió volverse loco. Recordó que primero pensó que las imágenes de la visión indicaban una revolución, pero ello le resultaba inconcebible. Concluyó que estaba amenazado por una psicosis. Después de eso tuvo una visión similar. En el invierno siguiente estaba yo una noche junto a la ventana y miraba hacia el norte. Allí vi un brillo color rojo sangre, como un destello del mar visto desde lejos, extendiéndose desde el este al oeste sobre el horizonte. Y en aquel momento alguien me preguntó qué pensaba acerca del futuro próximo del acaecer del mundo. Yo dije que no pensaba nada, pero que veía sangre, torrentes de sangre. En los años inmediatamente anteriores al estallido de la guerra, una imaginería apocalíptica se extendió en las artes y la literatura europeas. Por ejemplo, en 1912, Wassily Kandinsky escribió acerca del arribo de una catástrofe universal. Entre 1912 y 1914, Ludwig Meitner pintó una serie de obras conocidas como los paisajes apocalípticos, con escenas de ciudades destruidas, cadáveres y caos. La profecía estaba en el aire. En 1899, la famosa medium norteamericana Leonora Piper predijo que en el siglo venidero habría una guerra terrible en diferentes partes del mundo que lo limpiaría y que revelaría las verdades del espiritismo. En 1918, Arthur Conan Doyle, espiritista y autor de los relatos de Sherlock Holmes, interpretó todo aquello como profético. En las reflexiones de Jung, en el Liber Novus, sobre la visión en el tren, la voz interna dice que lo que aquella visión representaba se volvería completamente real. Inicialmente él interpretó esto de manera subjetiva y prospectiva, esto es, como una representación de la inminente destrucción de su mundo. Su reacción a esta experiencia fue llevar a cabo una investigación psicológica de sí mismo. En esta época, la autoexperimentación era utilizada tanto en medicina como en psicología. La introspección era una de las principales herramientas de la investigación psicológica. Jung se dio cuenta de que transformaciones y símbolos de la libido podía ser tomado como yo mismo y que su análisis conduce inevitablemente a un análisis de mis propios procesos inconscientes. Él había proyectado su material en el de Miss Frank Miller, a quien nunca había conocido. Hasta ese momento, Jung había sido un pensador activo y había tenido aversión por la fantasía, como una forma de pensamiento. Era totalmente turbia, una suerte de relación incestuosa e inmoral desde un punto de vista intelectual. Pero entonces, en cambio, se dedicó a analizar los productos de su propia imaginación, tomando cuidadosa nota de todo, para lo cual debió superar una considerable resistencia. Permitir que hubiera fantasía en mí mismo tuvo el mismo efecto que el que se produciría en un hombre que llegara a su puesto de trabajo, encontrase todas las herramientas volando alrededor y las viera hacer cosas independientemente de su voluntad. Al analizar estas fantasías, Jung comprendió, estaba estudiando la función de la mente que creaba los mitos. Jung echó mano de su libreta marrón, abandonada desde 1902, y comenzó a escribir en ella.
Anotó sus estados internos en metáforas, tales como estar en un desierto con un sol insoportablemente caliente, es decir, la conciencia. En el seminario de 1925 recordó que se le había ocurrido que podía escribir sus reflexiones en una secuencia. Estaba escribiendo material autobiográfico, pero no como una autobiografía. Desde los tiempos de los diálogos platónicos en adelante, la forma dialógica ha sido un género destacado en la filosofía occidental. En el año 387 después de Cristo, San Agustín escribió sus soliloquios, que exponen un largo diálogo entre el propio Agustín y la razón, que lo instruye. Estos comienzan con las siguientes líneas. Andando yo largo tiempo ocupado en muchos y diversos problemas y tratando con empeño durante muchos días de conocerme a mí mismo, lo que debo hacer y lo que he de evitar, de improviso vínome una voz, no sé si de mí mismo o de otro, desde fuera o dentro, porque esto mismo es lo que principalmente quiero esclarecer. Mientras que Jung escribía en el libro negro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Seguro que no es ciencia. ¿Qué es? Entonces una voz me dijo, es arte. Esto me provocó la impresión más curiosa que se pueda concebir, pues no me parecía en lo más mínimo que lo que yo estaba escribiendo fuese arte. Entonces sostuve, quizás mi inconsciente esté formando una personalidad que no soy yo, pero que a toda costa quiere llegar a expresarse. No sabía exactamente por qué, pero sabía con seguridad que la voz que me había acabado de decir, que mi escritura era arte, provenía de una mujer. Pues bien, le dije muy enfáticamente a esta voz, que lo que yo hago no es arte, y sentí crecer una gran resistencia en mí. Mientras tanto ninguna voz tuvo éxito y yo continué escribiendo. Luego experimenté otro sobresalto como el primero. Eso es arte. Esta vez la pude asir y respondí, no, no lo es, y aguardé una pelea. Jung pensó que esta voz era el alma en sentido primitivo, a lo que llamó el ánima, la palabra latina para alma. Afirmó que, al disponer todo este material para su análisis, estoy en efecto escribiéndole cartas a mi ánima, como una parte en mí que adopta un punto de vista diferente del mío. Recibí respuestas de una nueva índole. Estaba en análisis con un espíritu y una mujer. Recordó retrospectivamente que esa era la voz de una paciente neerlandesa con quien tuvo trato entre 1912 y 1918. La mujer había persuadido a un colega psiquiatra de que era un artista incomprendido. Pensaba que lo inconsciente era arte, pero Jung respondió que era naturaleza. He sostenido previamente que la persona en cuestión, la única mujer neerlandesa en el círculo de Jung en esos tiempos, era María Moltzer, y que el psiquiatra era el amigo y colega de Jung, Franz Ricklin, que fue abandonando crecientemente el psicoanálisis por la pintura. En 1913 se convirtió en alumno de Augusto Giacometti, el tío de Alberto Giacometti, y se volvió un importante pintor abstracto temprano por derecho propio. La entrada del diario, que corresponde a noviembre en el libro negro, describe la sensación de Jung respecto del regreso a su alma. Vuelve a contar los sueños que lo llevaron a optar por una carrera científica y los recientes sueños que lo retrotrajeron a su alma. Tal como recuerda en 1925, este primer periodo de escritura llegó a su fin en noviembre. Ya que no sabía qué vendría después, pensé que quizás se necesitaba más introspección. Diseñé un método muy aburrido, fantaseando que estaba cavando un pozo y aceptando esta fantasía como perfectamente real. El primero de tales experimentos tuvo lugar el 12 de diciembre de 1913. Tal como indiqué antes, Jung había tenido una extensa experiencia estudiando médiums en estado de trance, durante los cuales eran alentados a producir fantasías en estado de vigilia y alucinaciones visuales, y había además llevado adelante experimentos con escritura automática. En varias tradiciones religiosas habían sido utilizadas ciertas prácticas de visualización. Por ejemplo, en el quinto ejercicio espiritual de San Ignacio de Loyola, los individuos son instruidos acerca de cómo ver
con los ojos de la imaginación el largo, el ancho y la profundidad del infierno, y a experimentar esto con una inmediatez sensorial completa. Swedenborg también se entregaba a la escritura espiritual. En su diario espiritual una entrada dice: los espíritus, si les es permitido, pueden poseer a quienes hablan con ellos tan absolutamente que se creería que están por completo en el mundo, y de hecho, en una manera tan manifiesta, que pueden comunicar sus pensamientos a través de un medio ni aun mediante cartas, pues a veces, y de hecho a menudo, han dirigido mi mano, cuando escribía, como si fuera la suya propia, de tal modo que pensaron que no era yo, sino ellos mismos los que estaban escribiendo. Desde 1909 en adelante, en Viena, el psicoanalista Herbert Silverer llevó a cabo experimentos sobre sí mismo en estados hipnagógicos. Silverer intentó que aparecieran imágenes. Estas imágenes, sostenía él, presentaban descripciones simbólicas de la serie previa de sus pensamientos. Silverer se escribía con Jung y le envió ejemplares de sus artículos. En 1912, Ludwig Staudenmayer, profesor de química experimental, publicó un libro titulado La magia como una ciencia experimental. Él se embarcó en la autoexperimentación en 1901, cuando comenzó a practicar la escritura automática. Apareció una cantidad de personajes y descubrió que ya no necesitaba escribir para entablar diálogos con ellos. También se indujo alucinaciones acústicas y visuales. El objetivo de su empresa era utilizar la autoexperimentación para proveer una explicación científica para la magia. Sostuvo que la clave para la comprensión de la magia yacía en los conceptos de alucinación y de subconsciente, y le dio particular importancia al rol de las personificaciones. De este modo, advertimos cómo los procedimientos de Jung se asemejan mucho a una variedad de prácticas históricas y contemporáneas con las cuales él estaba familiarizado. Desde diciembre de 1913 en adelante siguió llevando a cabo el mismo procedimiento: inducir deliberadamente una fantasía en estado de vigilia, y luego entrar en ella como si se tratara de una obra de teatro. Estas fantasías pueden ser entendidas como una especie de pensamiento dramatizado en forma pictórica. Al leer sus fantasías se vuelve evidente el impacto de Jung de sus estudios de mitología. Algunas de las figuras y las ideas provienen directamente de sus lecturas, y la forma y el estilo atestiguan su fascinación por el mundo del mito y de la épica. En los libros negros, Jung pone por escrito sus fantasías en entradas fechadas, junto con reflexiones acerca de su estado mental y sus dificultades para comprender estas fantasías o visiones. Los libros negros no son diarios de eventos. Hay muy pocos sueños consignados en ellos. Se trata más bien de los registros de un experimento. En diciembre de 1913 se refirió al primero de los libros negros como al libro de mi experimento más difícil. Al recordar esos tiempos explicó que su problema científico consistía en observar qué sucedía cuando apagaba su conciencia. El ejemplo de los sueños indicaba la existencia de una actividad de fondo a la que él quería dar una posibilidad de emerger, tal como se hace al consumir mescalina. En la entrada de su libro de sueños, observa, desde entonces, frecuentes ejercicios en el vaciamiento de la conciencia. Este procedimiento era claramente intencional, mientras que su objetivo era permitirles a los contenidos psíquicos aparecer espontáneamente. Recordaba que bajo el umbral de la conciencia todo estaba animado. Por momentos era como si escuchase algo. Otras veces se daba cuenta de que estaba murmurando para sí mismo. Desde noviembre de 1913 hasta julio del año siguiente permaneció en duda respecto del significado y la importancia de su empresa, y acerca del significado de sus fantasías que continuaba desarrollando. Fue durante esta época que Filemón, que probaría ser una figura importante en fantasías subsiguientes, se le apareció en un sueño. El cielo estaba azul, pero parecía el mar. Estaba cubierto no por nubes, sino por terrones marrones de tierra.
Parecía como si los terrones se resquebrajaran y el agua azul del cielo se volviera visible entre ellos. Pero el agua era el cielo azul. De pronto desde la derecha pasó planeando un ser alado. Era un hombre anciano con cuernos de toro. Llevaba un manojo de 4 llaves, de las cuales una la sostenía como si estuviese por abrir una cerradura. Era alado y sus alas eran la de un martín pescador, con sus colores característicos. Debido a que no podía entender esta imagen onírica, la pinté para poder visualizarla mejor. Y mientras estaba pintando esta imagen, halló un martín pescador, muerto en su jardín, cerca de la orilla del lago. La fecha de este sueño no está clara. La figura de Filemón aparece por primera vez en el libro negro el 27 de enero de 1914, pero sin alas del martín pescador. Para Jung, Filemón representaba la comprensión superior y era como un gurú. Conversaba con él en el jardín. Recuerda que Filemón evolucionó a partir de la figura de Elías, que había aparecido anteriormente en sus fantasías. Filemón era pagano y trajo con él una atmósfera egipcio-helénica con una tonalidad gnóstica. Así él me trajo paulatinamente la objetividad psíquica, la realidad del alma. A través de las conversaciones con Filemón se clarificó para mí la distinción entre mí mismo y el objeto de mi pensamiento. Psicológicamente, Filemón representaba el entendimiento superior.